¿Cómo están? 16:01 de este martes 5 de noviembre, donde les doy la bienvenida a esta nueva hora de noticia, como siempre, a través de nuestra pantalla, la pantalla de puranoticia.cl. Les recuerdo que nos pueden ver en la señal de nuestro sitio web y también en nuestro canal de YouTube. Ahí nos encuentran como Pura Noticia TV. Mi nombre es Camila Rate y les cuento que a esta hora en nuestra región de Valparaíso contamos con cielos completamente despejados y una temperatura que alcanza los 23 grados, esto en la comuna de Concón, donde están ubicados nuestros estudios, y también en Viña del Mar. Los invito a que ahora me acompañen y juntos revisemos los principales titulares de esta hora. Impactantes cifras de Carabineros y de la Policía de Investigaciones develan que septiembre fue el mes con más homicidios del año en toda la región de Valparaíso, donde se registró un homicidio cada 2 días. Senado ratifica a Dorothy Pérez como Contralora General de la República y se convierte en la primera mujer en ocupar el cargo. Servicio de Impuestos de Interno presenta querella criminal contra Camila Polizzi por desvíos de fondos provenientes del fisco. Jorge Valdivia abandonó la cárcel de Rancagua tras revocación de prisión preventiva. Comisión de la Cámara inicia investigación tras denuncia contra la diputada Frente Amplista Marcela Riquelme por presunto abuso sexual. Contraloría abre sumario a FONASA por irregularidades en licencias médicas y cobros de multas. Y así comenzamos esta nueva hora de noticias y los invito a que revisemos nuestro portal, las informaciones que destacamos a esta hora en puranoticia.cl, y ahí lo tenemos aquí al lado mío en la pantalla, donde como información principal, destacamos la cuenta regresiva para la delegada presidencial de Valparaíso. La inminente renuncia de Sofía González abre el debate sobre quién debería ser su reemplazo. La ley electoral establece que las autoridades que deseen competir en la elección parlamentaria del 2025 deben renunciar al menos un año antes a sus cargos, considerando que dichos comicios son el 16 de noviembre del próximo año, el 2025, las renuncias se deberían materializar durante estos días, así que ahí el ojo está puesto en la inminente renuncia de la delegada presidencial de Valparaíso. Mientras que aquí destacamos en informaciones de carácter internacional qué son el espejismo rojo y el cambio azul y por qué estos son clave para entender los resultados de las elecciones en Estados Unidos, las que, recordemos, se darán a conocer este martes 5 de noviembre los primeros resultados. Ahí los invitamos a que lean ese artículo en puranoticia.cl y se informen sobre el proceso eleccionario en Norteamérica, el que es bastante diferente a nuestro país, ya que no siempre el con más votos resulta ser el candidato ganador. Así que ahí los invitamos a que se informen en puranoticia.cl sobre el sistema eleccionario de Norteamérica. Mientras que del plano internacional regresamos rápidamente a nuestra región de Valparaíso, ya que expertos abordan el perfil que debe tener el eventual nuevo delegado de Valparaíso, asegurando que necesita 100% gestión y 0% de política ideológica. Esa es la mirada de expertos que abordaron en conversación con nuestro medio el eventual nuevo delegado de Valparaíso. Mientras que en informaciones de carácter nacional, la ministra del Interior y Seguridad Pública, Carolina Toá, reitera que el llamado a Monsalve ante diligencias de la Policía de Investigaciones es legal y funcionó bien. Esas fueron las palabras que emitió esta jornada la ministra del Interior y Seguridad Pública. Mientras que Germán Codina renunció a la alcaldía de Puente Alto para postular a un cargo de elección popular en el futuro. Esas fueron las palabras de ahora el exalcalde de la comuna de Puente Alto. Mientras que en informaciones de carácter nacional, el ministro de Justicia se refirió al ultimátum de Juan Pablo Hermosilla, quien, recordemos, es la defensa de su hermano, el abogado Luis Hermosilla, que actualmente está cumpliendo prisión preventiva, donde aseguró que si usted me pregunta si yo siendo abogado haría algo así,
creo que no. Fueron las palabras del actual ministro de Justicia. Mientras que, por otro lado, Larraín se opone a una eventual acusación constitucional contra la ministra del Interior y Seguridad Pública, Carolina Toá, asegurando que es de las personas más conversables del gobierno de Gabriel Boric. Esas fueron las palabras de Larraín y eso es lo que destacamos a esta hora en nuestro sitio web. Ahí lo pueden ver, la portada de nuestro sitio web, puranoticia.cl. El que usted, si les interesó alguna de estas informaciones, puede ahí dirigirse rápidamente a nuestro sitio web y informarse de todo lo que está sucediendo tanto en nuestra región de Valparaíso, en todo el país y en el mundo. Ahora los invito a que comencemos de lleno con informaciones de nuestra región de Valparaíso, ya que impactantes cifras de Carabineros y la Policía de Investigaciones develan que el mes de septiembre, el pasado mes de septiembre, fue el con mayor homicidios del año en nuestra región de Valparaíso, ya que contó con 15 asesinatos, escuchen bien, 15 asesinatos durante sus 30 jornadas. Esto quiere decir que ocurrió durante el mes de septiembre un crimen cada 2 días. Lamentablemente, de un tiempo a esta parte, las noticias respecto a homicidios se han tomado cada vez más habituales en puranoticia.cl y otros medios de comunicación, dando cuenta de una sensación de inseguridad que mantiene atemorizada a la población, no tan solo de la región de Valparaíso, sino que de todo el país. Sin ir más lejos, solo durante este fin de semana se reportaron 2 hechos brutales que mantienen conmocionada la zona. Primero, un hombre que fue asesinado a balazos en el Cerro Rucuant en Valparaíso este viernes. Luego, un femicidio al interior de una vivienda en el Quisco, hecho que terminó con un presunto autor detenido. Estos 2 hechos solo vienen a engrosar una cifra de homicidios que impacta a toda la región de Valparaíso y que ponen los focos de atención nuevamente en la labor que se desempeña desde la Delegación Presidencial Regional de Valparaíso a cargo de Sofía González, quien tiene la misión de coordinar la seguridad de la zona. Según reporta la Subsecretaría de Prevención del Delito, en base a cifras proporcionadas por Carabineros y por la Policía de Investigaciones PDI, hasta septiembre de este año se han registrado un total de 89 homicidios consumados en la quinta región. Cabe consignar que a igual mes del año pasado, esta cifra llegaba a 94. La Subsecretaría de Prevención del Delito consigna que las cifras son preliminares e incluyen solo a víctimas de homicidios consumados informados por ambas policías, sin la validación de otros organismos. En ese sentido, advierten que estas cifras están en continua revisión por las policías, por lo que pueden sufrir variaciones según el momento de consulta. Haciendo una revisión pormenorizada, se puede advertir que septiembre fue el mes con una mayor cantidad de homicidios en la región de Valparaíso, con 15 asesinatos durante sus 30 jornadas. Es decir, un crimen cada 2 días. ¡Brutal! Al hacer presente que el 9º mes del año es el último con registros informados por la Subsecretaría de Prevención del Delito. Haciendo un parangón con lo ocurrido durante el mismo mes, pero del año anterior, se puede observar que en el 2023 se registraron 10 homicidios en septiembre, vale decir 5 casos menos. Es más, los meses que más se le acercan a los 15 asesinatos de septiembre de 2024 son los 13 crímenes reportados en marzo y junio de 2023. Enfocado solo en lo que ha ocurrido durante este año, antes de septiembre, el mes que más crímenes reportó la quinta región fue junio, con 11 asesinatos. Le siguen los meses de enero, abril y julio de 2024, con 10 crímenes en cada uno de ellos. Puranoticia.cl también logró obtener cifras del Ministerio Público, cuyos datos fueron extraídos desde el Sistema Informático de Apoyo a los Fiscales. Según reporta la Subsecretaría de Prevención del Delito, este sistema es de carácter dinámico, por lo que el dato generado es el que corresponde a la fecha de la consulta. De igual forma, piden tener presente además que los datos comprenden todas las fases de desarrollo del delito de homicidio, es decir, estas cifras se suman los delitos tentados, frustrados y consumados sin diferenciarlos. Dicho esto, durante septiembre, la Fiscalía reportó un total de 26 casos asociados a homicidios, convirtiéndose en el tercer mes del año con más delitos de este tipo. Abril de 2024 fue el mes con más homicidios, seguidos por los 27 reportados durante enero y agosto, para
dejar en tercer puesto a marzo, mayo, junio y el mencionado septiembre. Si la comparación se hace con lo ocurrido durante septiembre de 2023, se logra apreciar una reducción de 3 casos, ya que en el noveno mes del año pasado hubo 23 casos asociados a delitos, ya sea atentados, frustrados o consumados. De igual forma, se logra apreciar que durante este año ya se han reportado un total de 232 casos asociados a asesinatos en la quinta región, mientras que durante el año pasado, al mismo mes, habían 212 hechos similares. Es decir, durante este año han habido 20 casos más que en el 2023, situación que preocupa a toda la ciudadanía. Continuamos con informaciones de nuestra región de Valparaíso y nos trasladamos rápidamente a la ciudad puerto, a Valparaíso, ya que la tarde de este lunes un violento incendio se registró en el Cerro Ramaditas de la ciudad porteña, el que terminó destruyendo por completo 3 viviendas que se ubicaban en el sector de Aristófanes con Columelo, situación de la que nos trae todos los detalles nuestra unidad móvil. ¿Quién estuvo ahí? Gonzalo Andrés Pérez. ¿Cómo están? Los saludo y los invito de inmediato a ir revisando algunas imágenes de un incendio estructural que durante las últimas horas de este día lunes destruyó 3 viviendas. Esto en el sector del Cerro Ramaditas, parte alta de la ciudad de Valparaíso, en donde acudieron 12 compañías del Cuerpo de Bomberos de Valparaíso, llegando a una totalidad de cerca de 90 voluntarios y voluntarias para poder trabajar en este siniestro. La fuerza de las llamas complicó en una primera instancia el trabajo de los voluntarios debido a la distancia que había desde el lugar donde quedaron los carros de bomberos hasta donde estaba el foco del fuego. Afortunadamente, luego de cerca de una hora y media de trabajo, se logró controlar primero la propagación y luego finalmente el control del incendio. Deja como saldo además 6 personas damnificadas y no quedaron personas lesionadas ni tampoco voluntarios de bomberos. Yo los voy a invitar para que revisemos de inmediato las declaraciones del comandante del Cuerpo de Bomberos de Valparaíso, que entregó detalles del trabajo ejecutado por los voluntarios y también del trabajo de extinción que se generó para poder detener el avance de las llamas en este siniestro. Incendio estructural con afectación de 3 casas completamente y una cuarta con fuego y agua. En el lugar, en primera instancia, el acceso era bastante complicado por el pasaje Aristófanes del Cerro Ramadita. Posteriormente hicimos un trabajo de abastecimiento de la parte alta y parte inferior para llegar con agua al siniestro, por entender, al incendio. En este momento el incendio se está circunscrito. Ya hemos empezado a retirar recursos o carros de bomba del lugar. En este momento tenemos afectación de las 3 viviendas, como mencioné anteriormente, y una cuarta de forma parcial con agua y fuego. Tenemos aproximadamente 80 bomberos trabajando en el lugar con 10 compañías del Cuerpo de Bomberos del Valparaíso. ¿No te consultarles si hay heridos por este incendio? De momento no tengo ningún registro ni de civiles ni de bomberos lesionados. Y estamos viendo en este momento el trabajo de parte de nuestro Departamento de Investigación de Incendios, la causa de origen, en donde está el punto de origen que ya está focalizado en una de las 3 viviendas ya afectadas. En un principio ya empezamos a trabajar más distante para llegar con agua al lugar y eso labor fue efectiva. En estos momentos ya estamos en remoción de escombros y estamos haciendo levantamiento del lugar en relación a la investigación de este origen y causa del incendio. Bueno, reiteramos, no hubo personas lesionadas, más de 90 voluntarios de bomberos, sin personas ni bomberos lesionados por este incendio. El Departamento Social de la Municipalidad de Valparaíso se ha abocado a poder levantar un catastro para ir en ayuda de las personas que resultaron damnificadas, y también el personal técnico del Departamento de Investigación de Incendios del Cuerpo de Bomberos de Valparaíso se va a abocar a poder determinar las causas y el origen de este violento incendio estructural en el Cerro Ramaditas en Valparaíso. Ahí, lamentable la información que nos traía Gonzalo sobre este
viviendas que terminaron completamente destruidas en el Cerro Ramaditas de Valparaíso. Esto ocurrió, recordemos, la tarde de este lunes. Y algo también que les comentábamos durante la tarde de este lunes es que el delegado presidencial de Marga Marga fue víctima de la delincuencia en Valparaíso. Recordemos que un antisocial rompió un vidrio del auto de Fidel Cueto para luego sustraer una serie de especies, las que estaban evaluadas en 10 millones de pesos, incluida una preciada colección de monedas. Acerca de esto, esta jornada habló con nosotros el delegado de Marga Marga tras el robo de las monedas que les contábamos, las que estaban evaluadas en 10 millones de pesos, donde aseguró que es de las pocas cosas que su padre le dejó. Es decir, tenía un recuerdo bastante sentimental estas monedas que fueron sustraídas desde el automóvil del delegado presidencial de Marga Marga, Fidel Cueto, producto de este robo registrado en Valparaíso. Cabe mencionar que Carabineros logró la detención de 2 personas, quienes serán formalizados el próximo 26 de noviembre por el delito, bien digo, de receptación. El delegado provincial, bien digo, de Marga Marga fue víctima de este robo desde su automóvil cuando se encontraba estacionado en la calle Victoria de Valparaíso durante la madrugada del sábado 2 de noviembre. Tras regresar de una actividad en el centro de eventos Rivoli, la autoridad provincial regresó a su vehículo advirtiendo que este estaba reventado y desde el interior faltaban algunas de especies como ropa y una colección de monedas, las que ahora se dieron cuenta que fue una de las pocas cosas que su padre le habría dejado en herencia. La colección está evaluada en 10 millones de pesos, de la cual el delegado provincial precisó que son entre 7.000 y 8.000 unidades, cuyo precio varía entre los 1.000 pesos y los 200.000 pesos cada una de estas monedas, las que están evaluadas en 10 millones de pesos. O sea, una nueva información que deja el robo que sufrió el delegado presidencial de Marga Marga en la calle Victoria en Valparaíso. Lamentable, esto ocurrió durante la jornada de este fin de semana largo. Y continuamos en Hora de Noticias con informaciones de carácter policial, ya que un brutal robo fue el que sufrieron 7 mujeres en la comuna de La Florida, esto en la región metropolitana. El que ocurrió durante una reunión entre la dueña de casa y unas amigas, momentos en que los delincuentes, quienes fueron todos identificados de nacionalidad extranjera, las amarraron con cintas adhesivas y les taparon sus bocas para luego escapar de la escena con un millonario botín. 7 mujeres fueron violentamente asaltadas mientras compartían al interior de un domicilio ubicado en la comuna de La Florida. Los delincuentes, al parecer de nacionalidad extranjera, las amarraron, golpearon y a una que opuso resistencia escaparon del lugar con un millonario botín. El violento hecho ocurrió alrededor de las 21:30 horas en una vivienda de Avenida Perú, donde la dueña de casa y sus amigas, todas adultas, se encontraban en reunión. En un momento sonó el timbre, la anfitriona abrió la puerta y 5 sujetos a rostro descubierto ingresaron a la fuerza. Ingresan 5 personas a rostro descubierto con pistolas, quienes las proceden a amarrar de manos y pies, señaló el capitán de Carabineros Ignacio Rivas. Los individuos armados amenazaron a todo el grupo. Las amarraron con cintas adhesivas y les taparon sus bocas. Una de las mujeres opuso resistencia, por lo que fue golpeada con uno de los sujetos con la empuñadura de su arma. Luego, durante 20 minutos, los antisociales registraron el inmueble y procedieron a sustraer especies de valor como joyas, celulares y al menos 5 millones de pesos en efectivo para finalmente darse a la fuga con rumbo desconocido. La víctima golpeada quedó con lesiones leves, mientras que el asalto fue puesto en conocimiento de la Fiscalía Metropolitana Sur. Hacemos un pequeño alto comercial y ya estamos de regreso con más informaciones de todo Chile y el mundo en Hora de Noticias, como siempre, a través de la pantalla de puranoticias.cl. Estamos de regreso en Hora de Noticias con más informaciones de todo el país y de nuestra región de Valparaíso, y ahora comenzamos con una información de carácter nacional, ya que tras las especulaciones sobre un eventual cambio de gabinete, fue el propio presidente de la República, Gabriel Boric, quien descartó de plano la idea, afirmando que quiere que todos sus ministros trabajen de lleno para cumplir con las necesidades de la gente. El presidente Gabriel Boric descartó de plano un cambio de gabinete y afirmó que quiere a todos los ministros trabajando de lleno para cumplir con las necesidades de la gente.
El mandatario abordó el tema en La Moneda durante el lanzamiento de la red de empresas Chile Cuida, junto a las ministras de Desarrollo Social, Javiera Toro, y de la Mujer, Antonia Orellana. Y tenemos que seguir trabajando firme hasta el último día de este gobierno. Y para eso le he pedido a todos mis ministros que estén firmemente comprometidos con eso. Yo sé que hay muchas especulaciones y que se habla mucho de cambio de gabinete. No hay cambio de gabinete. Acá a todos mis ministros los quiero trabajando. De esta manera, el mandatario negó que se vaya a producir un ajuste ministerial de magnitud, partiendo por el Ministerio del Interior, tras la crisis ocasionada por Manuel Monsalve. Queda por verse lo que pasará con los ministros, que deben renunciar para poder postularse al Congreso en las elecciones 2025. Al cambio de gabinete al interior del gobierno del presidente Gabriel Boric, llegaron hasta el Congreso Nacional, hasta Valparaíso, donde fue precisamente la presidenta de la Cámara de Diputadas y Diputados, la parlamentaria Carol Cariola, quien se refirió a la medida, la que ya fue descartada por el propio mandatario. Bueno, primero decir que somos totalmente respetuosos de la división de poderes del Estado y eso es algo que hemos repetido permanentemente. El presidente de la República tiene todo el derecho a definir a su equipo de trabajo. Las y los ministros, también así los subsecretarios y subsecretarias, son el equipo de trabajo directo del presidente de la República. Él hoy día los ha llamado a trabajar más, a trabajar el doble por la ciudadanía, por las necesidades y por las urgencias del país. Frente a eso, por supuesto que no queda más que respaldar la decisión del presidente. Es decisión de él quien lo acompaña en su gestión política y en las acciones cotidianas. Uno podrá tener una opinión respecto de una cartera u otra, y en eso, sin lugar a dudas, en la política hay muchos espacios de opinión política que son valiosos, son valorables y son respetables. Sin embargo, al menos como presidenta de la Cámara, hoy quiero reafirmar el respeto irrestricto por la división de poderes del Estado y en este caso por la decisión única y exclusiva que tiene el presidente de la República para definir su equipo de trabajo. No creo que esto signifique una decisión a priori de los ministros de Estado que puedan dejar sus cargos de manera voluntaria. Eso es algo distinto a la decisión del presidente de remover a algunos de sus ministros. Si hay algún ministro o ministra que decida en el plazo determinado dejar su cartera para asumir otro desafío en el plano electoral parlamentario, también está en su derecho, y no lo leo como una determinación a priori, sino más bien como una confirmación del presidente de su gabinete. A ver, acá hay una persona que es un ex subsecretario que ha sido denunciado y hay un proceso de investigación por parte de la Fiscalía por una posible violación. Frente a esa situación, las condenas han sido transversales. No cabe ninguna duda de que, y así al menos lo ha planteado el gobierno, de que hay una decisión de contribuir y de colaborar en un proceso de investigación de algo que es totalmente grave y condenable. Efectivamente, es bien curioso que el foco político de todo este debate, en vez de estar en la persona que ha sido acusada por una violación, esté puesta en dos ministras, en dos mujeres. Eso llama la atención, y nos llama la atención porque al final siempre somos las mujeres quienes terminamos pagando las consecuencias de los actos machistas o de violencia del tipo que sea. La verdad es que uno tiene, y en eso no estoy desmarcando las responsabilidades políticas, pero las responsabilidades políticas las asume el colectivo de una institución, en este caso como es el Ejecutivo. Y tendrá que ser el Ejecutivo, y yo creo que en eso el presidente ya ha sido claro y categórico en que sus evaluaciones internas las han hecho. Yo espero que hoy día nos dediquemos a lo importante, que es trabajar. La ministra del Interior tiene una de las principales tareas del Estado de Chile, que es hacerse cargo de la seguridad pública del país. Nosotros estamos intentando contribuir desde lo legislativo para que ese trabajo se haga y se haga bien, porque los chilenos y chilenas quieren de nosotros más seguridad y, por supuesto, mejores acciones, y por parte de una ministra del Interior que encabeza esa tarea, las mayores diligencias posibles. En eso vamos a seguir respaldando al gobierno en todas sus acciones y en el trabajo que se lleva adelante por los chilenos y chilenas. Y si alguna fuerza política toma la decisión de llevar adelante una acusación constitucional, una interpelación o cualquier otra herramienta que la Constitución le otorgue a este Congreso Nacional, siempre va a ser respetado en el marco de las atribuciones que los parlamentarios tenemos, pero siempre también lo vamos a hacer haciendo el llamado de atención a que seamos responsables con el futuro y el actual presente de los chilenos y chilenas, que requieren más gestión y más seguridad. Para aclarar,
nosotros acordamos con el gobierno un fast track hace algunos meses atrás de 32 proyectos de ley que involucraban a aquellos que venían pendientes del fast track anterior. Lo que hicimos con el presidente de la República fue reunirnos para evaluar particularmente 3 proyectos que eran muy importantes y que están avanzando en su tramitación con la coordinación de los presidentes de la Comisión de Defensa, en este caso la diputada Flores, y en el caso del Senado, el senador Quintana. También nos comprometimos como presidentes de ambas cámaras a ayudar a que las reglas del uso de la fuerza, la ley de inteligencia puedan avanzar y también la ley de infraestructura crítica a avanzar con la mayor agilidad posible porque, lo vuelvo a repetir, la prioridad de los chilenos y chilenas hoy es la seguridad pública. Y esos 3 proyectos de ley que van de la mano y que vienen del fast track del periodo anterior todavía no han logrado salir del Congreso Nacional. Hay un compromiso transversal por avanzar en esa dirección y lo que estamos haciendo es agilizar los procesos legislativos para ello. Bueno, y en esta misma línea, quien también se refirió a un eventual cambio de gabinete fue el diputado del Partido Republicano, Luis Fernando Sánchez. Como lo dije, nosotros removeríamos vía acusación constitucional del cargo a la ministra Toá, no hoy día, ayer, pero aquí tiene que formarse la convicción transversalmente dentro de todos los sectores de la oposición de que esto es necesario, y yo lo que le hago es la invitación a el resto de los partidos de la oposición, al resto de los sectores de la oposición, a que se formen ojalá esa convicción, que tengamos esa mayoría y que podamos avanzar, porque evidentemente a estas alturas el presidente no va a atinar por su cuenta. Es responsabilizar a quienes se hacen cómplices. Nosotros hemos sido súper claros y yo creo que tenemos una posición que la mayoría de los chilenos entiende desde el Partido Republicano. No nos preocupa si es que quienes cometen delitos son hombres o mujeres. Tienen que pagar por igual. Para mí, por lo menos, esa es la igualdad ante la ley. Para mí, por lo menos, esa es la igualdad entre hombres y mujeres que yo defiendo, reconozco y en la que creo profundamente. La igualdad es que si alguien comete un delito en calidad de autor, cómplice o encubridor, tiene que pagar por ese delito ante la justicia, sea un presidente, un ministro, un subsecretario, o sea un chileno común y corriente, sea un hombre o una mujer, o lo que se sienta. Hoy día, en el fondo, también puede pasar eso. Entonces, yo soy muy claro y categórico en eso. Aquí ese tipo de inventos argumentativos por parte de algunos a mí no me enreda ni me confunde, y yo creo que aquí tienen que aplicarse las responsabilidades donde correspondan, y si es que el presidente no las va a cobrar por su cuenta, aquí tienen que cobrarse desde el Congreso. Entiendo que esa investigación está avanzando. Entiendo que el fiscal Albendari está a cargo del caso, todas las cosas van a ocurrir a su tiempo, ella se adelantó. Yo percibo, por este mismo afán de ella de adelantarse e ir a declarar en calidad de testigo sin que la citaran para eso, que ella misma percibe que eso podría ocurrir. Yo creo que la ministra Toá lo ve dentro del abanico de posibilidades en los próximos días. Yo lo que siento es que la Fiscalía no está actuando con toda la velocidad que lo podría estar haciendo. Algunos más entendidos en la materia dicen que es porque quieren tener un caso más sólido, más contundente, pero yo creo que aquí hay que equilibrar la contundencia de los argumentos que tienen que presentarse en tribunales con la urgencia de tomar ciertas medidas, como por ejemplo aplicar medidas cautelares a una persona que podría fugarse del país en cualquier momento. Yo espero que el fiscal lo tenga dentro de su carpeta y que se avance en esa dirección, porque insisto, aquí hay 2 cosas que son bien claras. En primer lugar, se le facilitó un avión institucional de carabineros para asuntos personales reconocido de esto por el presidente de la República, por la ministra del Interior. Ellos dicen, yo no me creo personalmente esa historia, pero ellos dicen que fue para ir a avisarle a su familia. Eso no es un fin institucional. Y en segundo lugar, le avisaron antes de tiempo para que se iba a realizar un allanamiento en su contra. Ellos están haciendo un movimiento argumentativo, podríamos decir que no, que en realidad le dijeron que él tenía que estar ahí en ese lugar. Eso no se hace con ninguna persona. Nadie investigado se le avisa antes de tiempo que tiene que estar en un determinado lugar para que se le allane, sino que parte de las gestiones propias de la investigación son conducentes a asegurarse que ojalá la persona esté ahí en ese momento. Pero a nadie se le avisa antes que se le va a allanar una oficina o su casa o las instalaciones que sean para asegurarse que esté ahí. En muchas ocasiones no está ni siquiera la persona ahí. Hace unos días lo vimos aquí en el Congreso con nuestros diputados. Entonces yo creo que el argumento de la ministra ahí es malo. Es malo. ¿Perdón? Eventualmente sí, pero también se podían hacer otras diligencias, las que fueran posibles sin que la persona se encontrara ahí también.
Insisto, esta es la policía de investigaciones. La policía de investigaciones, por sus métodos investigativos, podía asegurarse de ir cuando el subsecretario estuviera efectivamente ahí. No es necesario avisarle a la persona para saber cuándo está en cada lugar, más todavía si es una alta autoridad. Entonces, insisto, yo creo que el argumento de la ministra es malo, es para tratar de hacerle el quite a algo evidente, que es que le avisó antes de tiempo que se iba a hacer una diligencia en su contra. No sabemos todavía con cuánto tiempo de anticipación ocurrió eso, y el hecho de que no sepamos es relevante porque ahí no sabemos cuánto tiempo tuvo para borrar mensajes de su teléfono, meterse al computador, romper hojas de cuadernos, quién sabe lo que podría haber ocurrido en ese rato. Entonces, por eso es que este tipo de diligencias no se avisan, y por eso es malo el argumento de la ministra Toá. Creo que es una buena noticia. Yo he tenido la oportunidad de reunirme con ella. Creo que hay honestidad de intención en ella. Es un cargo muy importante el de Contralor General de la República. Tienes que cautelar la correcta administración de los recursos públicos y cautelar también la legalidad de la actuación del Estado. Es una autoridad que tiene mucho poder, mucha responsabilidad también, y yo confío en que Dorothy Pérez va a ser capaz de ejercer ese cargo con toda la responsabilidad que esto requiere. Espero que así sea. Y espero que podamos trabajar conjuntamente. Nosotros tenemos rol fiscalizador también aquí en el Congreso, hacemos regularmente muchas presentaciones en la Contraloría, trabajamos, yo personalmente aquí en la Quinta Región, trabajo personalmente con el Contralor Regional, también hacemos presentaciones en Santiago. Entonces espero que pueda haber un buen trabajo conjunto y que se pueda avanzar en la fiscalización intensa al Estado, no solo a este gobierno, sino que al Estado en general. Bueno, y por otro lado, el senador José Miguel Insulza también decidió alzar la voz en cuanto a los rumores de un eventual cambio de gabinete al interior del gobierno del presidente Gabriel Boric. Situación que ya fue descartada de plano por el propio mandatario. En las próximas semanas, el 16 de noviembre, vencen los plazos para que ministros, subsecretarios, delegados presidenciales, otros puedan renunciar si quieren postular algún cargo público el próximo año. Eso naturalmente puede ocurrir, pero es importante que el presidente haya dejado claro que él no va a cambiar de gabinete. Ahora más de alguien podría querer renunciar, pero ese es un asunto de él. ¿Y hacen falta cartas para el Congreso en el oficialismo? ¿Cómo? ¿Hacen falta nombres para que lleguen al Congreso? ¿Usted cree que es legítimo que algunos ministros quieran salir para llegar al Congreso? Bueno, si alguno lo desea hacer, se ha ocurrido mucho en otras ocasiones, ¿no? Pero lo importante es que el presidente ha separado ambas cosas claramente con esto. El presidente dice, yo no voy a sacar a ningún ministro. Le hago la pregunta a la inversa. ¿Hace falta cambio en el gabinete? No, mire, ¿Quiere haber aires nuevos en el gabinete? Yo siempre digo siempre que el presidente hace muchas cosas durante su administración, y hay una sola que es estrictamente de él, que no comparte con nadie, y es las decisiones sobre el cambio de gabinete. Son personas de su confianza, y un presidente sabe con qué equipo quiere trabajar. Se dejó pasar una oportunidad de equilibrar, porque ustedes perdieron la subsecretaría del Interior, habían equipos del Partido Socialista trabajando. Mire, yo a lo mejor seré ingenuo, pero yo nunca he sacado ese tipo de cuentas, ¿no? Cámbiame este ministerio. He visto que ocurre en un gobierno, me pasó alguna vez con un intendente que no tenía ninguna razón para sacarlo, y por razones de equilibrio lo sacaron. Pero yo no soy partidario de ese tipo de cosas, no los comento si quieren. Gracias. Muchas gracias. Senador, una última consulta. ¿Es injusto que se busque responsabilizar a dos mujeres como son la ministra Toá o la ministra Orellana respecto de lo que ha hecho Manuel Monsalve? ¿O de lo yo creo que siempre es injusto, sea hombres o mujeres, hacer responsable a alguien de cosas que no ha hecho y que son cosas de otra persona. Que hay una persona que cometió graves errores. El primero de ellos fue no informar de lo que estaba pasando. Yo estaba ahí cuando en la comisión de Hacienda, cuando la ministra Toá y el subsecretario entonces Monsalve informaron sobre el presupuesto del Ministerio del Interior. Y entre tanto estaban ya saliendo las noticias por la televisión, ¿no? Entonces eso es impropio, no se debe hacer de ninguna manera, y no se puede culpar a otra persona que no es el autor. Pero entonces no hay ninguna responsabilidad en esas dos ministras, la jefa directa y la encargada, en este caso, de la agenda de las mujeres. Absolutamente ninguna responsabilidad. En realidad ellas no tuvieron nada que ver con lo que esa persona hizo, que nunca les comunicó a nadie lo que estaba ocurriendo. Bueno,
y hasta ahora hacemos un pequeño corte comercial en Hora de Noticias y ya estamos de regreso con más informaciones de nuestra región de Valparaíso y de todo el país. Estamos de regreso en Hora de Noticias con informaciones, como siempre, de todo nuestro país y también de nuestra región de Valparaíso. Y ahora vamos a comenzar por una información de carácter nacional, ya que la diputada Marcela Riquelme deberá enfrentar un proceso investigativo en la Cámara de Diputadas y Diputados por una denuncia por un presunto abuso sexual. Ante esto fue el diputado de la UDI, Jorge Alessandri, quien resultó designado para dirigir la investigación interna contra la parlamentaria, quien en la actualidad se encuentra suspendida de su militancia en el Frente Amplio. La Comisión de Régimen Interno de la Cámara inició un proceso investigativo tras la denuncia en contra de la diputada Marcela Riquelme por presunto abuso sexual a una integrante de su equipo. El diputado de la UDI, Jorge Alessandri, resultó designado para dirigir la investigación interna de la parlamentaria suspendida de su militancia en el Frente Amplio. El viernes pasado, la presidenta de la Cámara, diputada Carol Cariola, indicó que se ha activado el protocolo de prevención y sanción del acoso sexual de la Cámara de Diputadas y Diputados, lo cual se concretó este lunes con el inicio de esta investigación. Como primera medida, la comisión tomó constancia de la denuncia y ofreció asistencia a la denunciante. El protocolo también contempla la separación de funciones y asesoría jurídica para la denunciante, entre otras acciones orientadas y proteger su bienestar mientras avanza la investigación. La comisión podría determinar multas monetarias, pero en caso de encontrarse evidencia de un delito, la Cámara no estaría habilitada para denunciar al Ministerio Público. En delitos sexuales, la denuncia debe provenir de la víctima para una causa penal. El mismo viernes, el Frente Amplio informó que nuestros tribunales internos recibieron la denuncia contra la militante de nuestro partido, la diputada Marcela Riquelme, donde se le acusa de abuso sexual. Por lo mismo, el Tribunal Supremo, ante la gravedad de los hechos denunciados, ha decretado la medida cautelar de suspensión de militancia, actuando con celeridad. En ese mismo día, la ministra de Mujer y Equidad de Género, Antonia Orellana, confirmó que el Ministerio Público ha contactado a la denunciante y afirmó que rechazan toda forma de violencia. Nos hemos puesto en contacto con la denunciante y le ofrecimos atención y apoyo psicosocial, el cual ha aceptado, expresó. Según el diario El Tipógrafo de Rancagua, la afectada ha experimentado crisis de pánico y angustia, lo que la llevó a buscar apoyo profesional. Actualmente se encuentra en licencia y bajo tratamiento médico. En su denuncia ante el Tribunal Supremo del Frente Amplio, la víctima solicita la expulsión de Riquelme del partido, además de la adopción de las medidas cautelares correspondientes. El escrito menciona que se han presentado pruebas, incluyendo insinuaciones realizadas a través de WhatsApp. Por su parte, en un escueto comunicado, la diputada por Rancagua informó que fue notificada el miércoles 30 de octubre respecto de una denuncia a la que se le acusa de haber cometido el presunto delito de abuso sexual contra un integrante de mi equipo parlamentario. Y continuamos con informaciones de carácter nacional en esta nueva hora de noticias, como siempre a través de la pantalla de puranoticia.cl. Y recuerden que también nos pueden ver por nuestro canal de YouTube, donde nos encuentras como Pura Noticia TV. Y desde nuestra aplicación móvil tenemos una aplicación espectacular, la que puedes retroceder. Si te perdiste cualquier detalle, tú puedes retroceder en nuestra programación y volver a ver todo el contenido de puranoticia.cl. La encuentras asimismo como puranoticia.cl tanto en Google Play y App Store. En ambas plataformas ya se encuentra nuestra aplicación móvil disponible para su descarga completamente gratuita. Y continuamos con informaciones de nuestro país de carácter nacional, ya que el ex subsecretario, bien digo, del Interior, Manuel Monsalve, dio declaraciones tras su reunión con sus abogados. Recordemos que la ex autoridad está acusada del delito de violación, por lo que tras la cita, Monsalve señaló que nadie está tranquilo cuando enfrenta un proceso judicial con estas características. El ex subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, se reunió con sus abogados en la comuna de Ñuñoa, región metropolitana, en un encuentro que se extendió por varias horas para definir los próximos pasos en su defensa. La reunión se realizó
tras la denuncia en su contra por un presunto delito de violación que habría ocurrido el pasado 22 de septiembre y afectaría a una asesora. La ex autoridad llegó al lugar después de un viaje de varias horas en un automóvil Subaru, dirigiéndose a la residencia de uno de los abogados, María Inés Horvitz, Cristian Arias y Lino Dizzi, en vísperas de una posible citación por parte del Ministerio Público. Y el exfuncionario emitió breves declaraciones sin entrar en detalles sobre el proceso investigativo que la Fiscalía lleva adelante con carácter reservado. Monsalve señaló que él está disponible a todas las obligaciones que esto implique. Trabajo, estoy sometido a un proceso judicial, ustedes lo conocen, los procesos judiciales tienen obligaciones. Hemos reiterado con mi defensa que estamos disponibles a todas las obligaciones que implique, pero también implica derechos, uno de ellos el derecho a defensa, y en eso estamos trabajando con los abogados. Manuel, ¿cuándo va a comparecer ante la justicia? ¿Va a comparecer? ¿Cuál es su itinerario? ¿Cuál es su itinerario para los próximos días? Una pregunta, ¿qué le parece que el gobierno se sienta traicionado por usted? Ya dije lo que tenía que decir. Muchas gracias. Tras esto añade que nadie está tranquilo cuando se enfrenta a un proceso judicial. Nadie está tranquilo cuando enfrenta un proceso judicial, pero estoy disponible a enfrentarlo, lo vuelvo a decir, esto tiene obligaciones, hemos mostrado nuestra disposición a enfrentar todas las obligaciones que implica, pero también implica derechos y es lo que quiero. La ex autoridad agregó que la investigación es secreta y que todo lo que se opina son trascendidos. Hay una investigación que es secreta. Todo lo que se dice y se opina son trascendidos. La investigación es secreta. Pero, Manuel, para dar un poco de transparencia al país, ¿cuándo va a comparecer ante el fiscal? ¿Y cuál es el proceso que va a enfrentar? La vía pública. Si prendo el micrófono es mucho más útil, me retan ahí dirección que no se escuchaba nada, hablo sola todo el día prácticamente. Y luego de que el ex subsecretario Monsalve se dirigiera desde su departamento ubicado en nuestra ciudad Jardín, fíjese, en Viña del Mar estaba el ex subsecretario, y desde acá se fue hasta la región metropolitana donde se reunió, como se los contábamos anteriormente, con su abogado defensor, defensa que está a cargo del litigante Cristian Arias, quien fue quien tuvo palabras para la prensa sobre la situación de su defendido, quien, recordemos, está siendo acusado por el delito de violación. Bastante claro que estamos en una investigación, existe una denuncia, que esta denuncia tiene que ser o corroborada o descartada. Esa es la misión que tiene una investigación penal. Cualquier trascendido, cualquier versión que exista, ni siquiera nosotros sabemos de dónde viene, porque la investigación está declarada secreta, y mientras eso siga así, no conocemos los antecedentes y las supuestas versiones que circulan. Pero ya se ha filtrado a los medios de comunicación, por ejemplo, una salida al mall el 1 de septiembre en donde se habría registrado un beso no consensuado, luego nos vamos al 22-23 de septiembre, en donde ellos van a una reunión hasta el restaurante Ajiseco y luego se van al Hotel Panamericano y es ahí donde se habría registrado este supuesto y presunto ataque sexual. ¿Qué dice Manuel Monsalve con respecto a esta filtración de esta información? Todo lo que tenga que decir Manuel Monsalve y su defensa es en las instancias de investigación que están en curso. Y es una investigación que obviamente va a tomar tiempo, o es lógico que tome tiempo, porque debe ser corroborada la denuncia o descartada. De hecho, una denuncia de un hecho que habría ocurrido harto tiempo después que se hace la denuncia, eso hace que sea una investigación compleja, con muchas diligencias pendientes. La misma defensa ha pedido diligencias y estamos trabajando en eso. Manuel Monsalve está disponible para las diligencias que correspondan. ¿Ustedes van a presentar declaración? ¿Cuál es el estado anímico de él? ¿Él está confiado en su defensa? ¿Y va a prestar declaración a la Fiscalía? Por supuesto que confía en su defensa. Yo les estoy explicando algo que es bastante elemental. La investigación está secreta y así hay que respetar esa forma en que se está investigando. Entonces, ¿cómo puedo dar yo una versión de algo que corresponde dar solamente en las instancias que correspondan?
Y ahora hacemos un pequeño corte comercial. Nos vamos a nuestros auspiciadores que hacen posible que se emita este noticiero Hora de Noticias. Y ya estamos de regreso con más informaciones de toda nuestra región de Valparaíso, de todo el país y del mundo. Deberán concurrir a las urnas los que lo hagan de manera presencial. Para abordar este tema estamos en contacto con Eduardo Araya, quien es doctor en Ciencias Políticas y profesor de Relaciones Internacionales y director también del Observatorio de Historia y Política, quien es académico de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso. Profesor Eduardo, ¿cómo está? Ahí lo vemos en pantalla. Parece que lo tenemos muteado, no lo escucho en este momento. ¿Usted me escucha a mí? Parece que tiene muteado ahí su computador. Tiene que darle autorización al micrófono para que así lo podamos escuchar. Ahí parece que se nos quedó un poco pegado, pero yo le tengo fe al profesor Eduardo que rápidamente se va a lograr conectar con nosotros. Estas son parte de las cosas de ir en vivo y en directo. Vamos con todas las informaciones de nuestra región de Valparaíso, de todo el país y del mundo a través de nuestra señal en puranoticias.cl. Ahí estamos viendo si podemos recuperar la conexión con el profesor Eduardo Araya, quien les recuerdo es doctor en Ciencias Políticas, profesor de Relaciones Internacionales, director también del Observatorio de Historia y Política y se desempeña como académico de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso. Ahí parece que está en contacto con nosotros. Ahí, profesor Eduardo, a ver si me escucha. No sé si yo perdí el audio o usted perdió el micrófono. Estamos los dos ahí. No lo logro escuchar. Bueno, les recuerdo que quienes van por la carrera a la elección como presidente en Estados Unidos es la representante del Partido Demócrata, que es la actual vicepresidenta de Joe Biden, Kamala Harris, mientras que el representante del Partido Republicano es nuevamente el expresidente y reconocido empresario Donald Trump. Ahí están por la carrera, ya que les recordamos que el sistema eleccionario en Estados Unidos es bastante distinto a nuestro país. Ahí el profesor Eduardo nos va a poder explicar un poco de cómo funciona el proceso ahí, los comicios en Estados Unidos, quienes cuentan con la forma de voto anticipado, un voto que se puede enviar por correo y también pueden asistir directamente a las urnas. Eso es este martes 5 de noviembre. Ahí estamos arreglando la conexión con el profesor Eduardo Araya y mientras tanto vamos con una información de nuestra región de Valparaíso. Los voy a invitar a dirigirse rápidamente a nuestro portal, donde un accidente de tránsito que se registró la madrugada de este martes 5 de noviembre, a las 4:30 horas específicamente, un conductor en estado de ebriedad chocó frente al casino de Viña del Mar, lo que reabrió una discusión en torno a la solicitud de un cruce peatonal que anteriormente había sido rechazado por el municipio de la Ciudad Jardín. El violento accidente de tránsito se registró específicamente en la avenida San Martín, frente al casino de Viña del Mar de nuestra Ciudad Jardín, el que, miren, terminó con la caseta que está al exterior del casino completamente destruida. A esa hora ya los guardias del recinto no se encontraban prestando funciones, por los que, a Dios gracias se podría decir, la caseta no se encontraba con trabajadores en su interior, por lo que no hubo que lamentar ningún tipo de víctimas fatales ni de ningún tipo, solamente resultó herido tanto el conductor del vehículo, quien, recordemos, estaba en estado de ebriedad, y también las dos personas que lo acompañaban. Miren, los voy a invitar aquí en nuestro sitio web puranoticias.cl y les voy a mostrar cómo fue el accidente de tránsito. Miren, aquí podemos ver cómo un auto, podemos ver que es un Volkswagen, bajo mi vista yo logro ver que es como un Volkswagen Golf, el que terminó volcando, miren, colisionó contra una publicidad y ahí el conductor terminó de perder el control del vehículo y terminó completamente volcado y destruyendo, miren, se los voy a ampliar para que puedan apreciar ahí cómo terminó destruyendo
en su totalidad a la caseta de seguridad que se encuentra a las afueras del casino de la Ciudad Jardín. Esto se registró a las 4:30 horas de la madrugada de este martes 5 de noviembre. El vehículo menor perdió el control del mismo y protagonizó este violento choque. Una vecina del lugar conversó con Puranoticia.cl y aseguró que el conductor del vehículo se dirigía a alta velocidad cuando perdió por completo el control del móvil y chocó contra un letrero publicitario, como yo se los contaba anteriormente, para luego terminar impactando la caseta del recinto de juegos. Ahí esta impactante colisión que se registró durante la madrugada de este miércoles en la Ciudad Jardín, en la avenida San Martín, ahí concurrido lugar de nuestra Ciudad Jardín. Y nos vamos también ahora con informaciones de nuestra región de Valparaíso, porque en medio del plan habitacional, yo se los contaba anteriormente, pero parece que me dicen por interno que ya el profesor Eduardo Araya se logró conectar con nosotros. Parece que ahí lo tengo a un lado de la pantalla. Les recuerdo que estamos en conversación con Eduardo Araya, quien es doctor en Ciencias Políticas y profesor de Relaciones Internacionales. También es director del Observatorio de Historia y Política, académico de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, Eduardo Araya, quien nos acompañará para conversar sobre las elecciones que se empiezan a ya conocer algunos resultados este martes 5 de noviembre, las elecciones ahí presidenciales en Estados Unidos, donde por el Partido Demócrata, como se nos mencionaba anteriormente, corre en carrera ahí la actual vicepresidenta Kamala Harris, quien se enfrenta a quien esta vez representa al Partido Republicano nuevamente, el expresidente Donald Trump. Profesor Eduardo, ¿me escucha? Yo te escucho bien, ¿tú me escuchas? Fuerte y claro, lo escucho súper bien. Ay, sí. ¿Cómo está? Bueno, gracias por la invitación. Muchas gracias a usted por siempre tener la disposición de conectarse con Hora de Noticias en puranoticia.cl. ¿Usted sabe más del tema que yo? Bueno, yo quiero decir que lo más probable, partir diciendo que lo más probable es que hoy en la noche no tengamos resultados. Por varias razones. En primer lugar, porque se trata de una elección en donde los pronósticos son muy estrechos, prácticamente en las últimas estadísticas, claro, como en el promedio de las estadísticas, porque en Estados Unidos hay muchas estadísticas, tanto por estados como nacionales. Kamala Harris adelanta al candidato Trump por 3 puntos porcentuales, pero eso está dentro del margen de error estadístico. Ahora, habría que recordar que las elecciones pasadas, cuando ganó el presidente Biden a la reelección de Trump, los resultados se demoraron 4 días. Y en las elecciones en donde compitió el presidente Bush en el 2000, hubo una larga disputa por el recuento de los votos del estado de Florida, que se judicializó y los resultados estuvieron recién 35 días después de la elección. Entonces, suponer de que vamos a tener, como ocurre en Chile, a las 8 de la noche una tendencia que nos permita definir más o menos cuál es el resultado, con certeza eso no va a ocurrir. Ahora, lo fundamental para entender hay dos cosas que yo creo que son muy importantes en relación a esta elección. Es una elección particularmente polarizada en Estados Unidos, pero además es la elección más importante en el mundo por los efectos que puede tener en el mundo la política exterior de Estados Unidos. Por ejemplo, en las declaraciones del presidente Trump de aumentar drásticamente los aranceles de Estados Unidos. Eso va a significar, por ejemplo, un problema considerable en la relación con China, porque la principal preocupación de Trump no es los aranceles en general, sino particularmente los aranceles con el principal contendor que Estados Unidos tiene en el mundo, que es China. Pero también va a afectar a la Unión Europea, ¿no? Por lo tanto, si esto ocurre, significa que el Producto Interno Bruto de esos países y por consiguiente de esas economías y por consiguiente del mundo se va a achicar.
Y eso obviamente es malo para nosotros, porque significa que va a haber menos demanda para nuestras exportaciones. Por ejemplo, ahora el sistema norteamericano es muy distinto al nuestro. En primer lugar, porque es un sistema federal, son 50 estados, y hay legislaciones específicas, porque hay que pensar que en Estados Unidos no solo se elige presidente, en algunos lugares de Estados Unidos, en algunos estados, en algunas comunidades, se eligen hasta el sheriff de la policía, y los jueces, y los fiscales. Entonces, nosotros estamos pensando en la elección presidencial. Los norteamericanos están pensando en una elección, en un proceso más complejo, claro, a nivel local. Pero como nosotros no somos norteamericanos, tenemos que preocuparnos básicamente de la elección presidencial. Ahora, la elección en la diferencia más básica es indirecta. Es decir, los ciudadanos norteamericanos en Estados Unidos o fuera de Estados Unidos no votan directamente por el presidente y que esos votos se cuenten directamente y eso defina quién gana la elección, ¿no? Porque si fuera desde ese punto de vista, con seguridad Kamala Harris va a ganar o debería ganar esta elección. Eduardo, mira, yo ahí te quiero llevar, porque tú nos hablas que el proceso eleccionario de Estados Unidos es completamente diferente al que estamos acostumbrados nosotros, ¿cierto? Así es. Es por estado. ¿Cómo es esto en el fondo? Cada estado tiene puntos distintos. Mira, pero para entender esto hay que pensar de que las diferencias de población entre los distintos estados de Estados Unidos son brutalmente grandes. Y entonces, si la elección fuera directa, bastaría que los candidatos presidenciales hicieran campaña electoral en unos 8 o 10 estados y con eso se podrían garantizar la elección presidencial. Entonces la pregunta es, ¿y qué peso tendrían en ese contexto estados chicos? Como por ejemplo Vermont, que es chiquitito, que elige simplemente 3 delegados al colegio de los electores, en comparación, por ejemplo, con California, que elige 54. Entonces, para compensar esas diferencias, los norteamericanos votan por electores que se reúnen en un colegio y ellos eligen al presidente, pero además con una segunda particularidad. Son 536 votos en el colegio electoral, por lo tanto, la cifra mágica para ganar la elección presidencial son 270. Pero la segunda particularidad que es muy importante es que el que gana, o sea, el juego suma 0, el que gana, gana todo. O sea, Kamala Harris con certeza va a ganar California, su estado, donde ella fue fiscal general, como ministro de Justicia del estado, y con certeza se va a llevar esos 59 votos. 54 votos. ¿Ya? Aunque eventualmente en California Trump podría obtener algún voto también, pero el que gana el estado se lleva la totalidad de los votos del colegio electoral de ese estado. Y esos son los que finalmente se suman y tienen que dar 270 o más, ¿no? También eventualmente podría darse la posibilidad de un empate, y si es así, la Cámara de Representantes, el equivalente a nuestra Cámara de Diputados, es la que dirime la elección. Entonces, no sé si hasta aquí estoy siendo suficientemente claro, ¿no? Clarito, pero como el agua. Habría que agregar lo siguiente, de que hay estados en donde tradicionalmente el voto es demócrata, California o Nueva York, y hay votos donde históricamente el voto es republicano, Florida, por ejemplo, o Texas. Por lo tanto, la elección, ¿dónde se decide? Se decide en 7 estados, que son llamados estados bisagra, en donde ahí la competencia es extraordinariamente reñida y por pocos votos se puede definir esta elección. Como yo ya señalé, algunos estados tienen 54 votos en el colegio electoral, los más chiquitos como Vermont o Wyoming tienen 3, porque esto es proporcional a la población, pero no es tan proporcional tampoco, porque, por ejemplo, la diferencia de población entre Vermont y California es de 1 a 60, pero la diferencia en votos electorales no es 1 a 60, es mucho menor.
¿no? Y esto tiene que ver con cuestiones históricas complejas, ¿no? Tiene que ver, por ejemplo, desde la época en que habían esclavos, en donde en el sur a los propietarios de esclavos, por supuesto, les gustaba que se contaran como población, aunque no se contaran como votantes. Ahora, yo estaba diciendo que hay 7 estados que son los que van a decidir esta elección. Y esos son Arizona, Carolina del Norte, Georgia, Michigan, Nevada, Pensilvania y Wisconsin. Ahora, esos estados son muy distintos entre sí y por lo tanto la elección en esos estados va a tener distintos componentes. Por ejemplo, ahí hay estados industriales, como por ejemplo Michigan o Pensilvania, que tenían un fuerte componente industrial, que con las transformaciones de la economía global, ahí el sector industrial se ha ido contrayendo y por lo tanto hay más desempleo. Y por lo tanto, ese es un tipo de elector que podría ser sensible al discurso de Trump respecto de subir aranceles, porque eso podría ser percibido como un estímulo a la recuperación industrial. Hay otros estados que son fronterizos, en Arizona, por ejemplo, y por lo tanto ahí el tema de los inmigrantes, que tienen un componente más bien de economía agraria o rural, ahí el tema es otro. El tema es mucho más fuertemente, por ejemplo, la inmigración. Y por lo tanto, ahí los candidatos tienen que acomodar su propio discurso respecto de intereses particulares de los votantes de esos estados. En base a lo que tú nos explicaste recién, quien se convierta en el próximo presidente de Estados Unidos no es precisamente quien obtenga más votos. No, votos, entre comillas, democráticos, directos de las personas comunes y corrientes, no. No, ¿cierto? Entonces, ¿esto representa de forma efectiva la democracia en uno de los países que se hace llamar uno de los países más democráticos del mundo? ¿Es representativo? Es representativo, claro. Ahora, no hay ningún sistema electoral perfecto que transforme automáticamente voto en representación, y nosotros lo hemos experimentado aquí en Chile respecto de lo que pasaba con un sistema binominal, por ejemplo, cuando se transformó en un sistema proporcional. En un caso, había la ventaja de que hubiese partidos con mayorías más estables que garantizaban mayorías parlamentarias más estables. Con el actual sistema proporcional hemos visto que estamos como en los 20 y tantos partidos que generan mucha dispersión del voto y por lo tanto hace mucho más difícil la gobernabilidad democrática. Eso pasa en todas partes. Ahora, el sistema democrático norteamericano no es que no sea democrático, lo que pasa es que, como yo señalaba, esto tiene una explicación histórica. Hay cosas que en Estados Unidos son difíciles de cambiar. Piensen ustedes que la Constitución de Estados Unidos es la de, si mal no recuerdo, 1778. O sea, desde que Estados Unidos existe como país independiente, han tenido una sola Constitución hasta el día de hoy. Con algunas reformas que se llaman enmiendas, pero nunca han cambiado su Constitución. Entonces, estos sistemas no son fáciles de cambiar y no son necesariamente, son complejos, porque evidentemente que tienen que ver con intereses de los estados y no solo con intereses de los votantes, ¿no? Pero en el conjunto, el problema de la democracia no es simplemente el problema de cómo se vota. El problema es cómo, o sea, una condición básica, mínima, en un sistema democrático son elecciones democráticas. Pero otra condición absolutamente necesaria es el equilibrio entre poderes del Estado, ¿no? Y lo hemos visto, por ejemplo, en el desarrollo de los últimos procesos electorales en Venezuela, porque ahí lo que no hay es equilibrio entre los poderes del Estado, esto que se llama, ¿no es cierto?, en jerga disciplinaria, checks and balance, ¿no es cierto?, de control y balance, o separación de los poderes del Estado. Entonces, desde ese punto de vista, no es cuestionable que el sistema norteamericano sea democrático. El problema que tiene Estados Unidos ahora, y particularmente con el caballero que estamos viendo en pantalla, es la polarización extrema, en donde Trump, podríamos decir que actúa siempre como al filo de la norma o simplemente se salta las normas. Y eso evidentemente que es muy peligroso en un sistema democrático, porque si todos los ciudadanos comienzan a percibir que el presidente se salta las normas y no le pasa nada,
Todos van esto es un detrás. estímulo para que otros se salten las normas también. Y ahí hay un problema complejo para el funcionamiento de la democracia. Tú recién hablaste que cómo podría afectar quien sea el próximo presidente de Estados Unidos a unas relaciones con Asia, ¿cierto? Particularmente con China. Claro. Quien sea el próximo presidente de Estados Unidos, ¿podría afectar también de alguna forma el conflicto que se vive actualmente en el Medio Oriente? Sí, pero probablemente la elección va a tener un impacto mucho más directo en el conflicto de Ucrania. Porque Trump ha declarado repetidamente que quiere terminar con el conflicto de Ucrania, porque lamentablemente para el mundo, Trump ve el tema de las relaciones internacionales de Estados Unidos como una especie de negocio. Entonces, ¿cómo gano? ¿Cómo ganamos? ¿Cuánto nos cuesta? ¿Cuánto perdemos? Y entonces, él saca cuenta de lo que significa el gasto de Estados Unidos en garantizar la independencia de Ucrania y encuentra que es una pérdida. Y entonces cree que lo mejor que podría ocurrir para Estados Unidos es negociar algún acuerdo de paz con Putin, probablemente a costa de lo que Putin quiere, que es quedarse con una tajada de Ucrania, que es la región del Donbass. Y eso claramente es una percepción que entra en conflicto con las percepciones que los europeos tienen de ese problema. Ahora, en el conflicto del Medio Oriente, Kamala Harris, entre otras cosas, por las tensiones del propio proceso electoral de Estados Unidos, ha tratado de soslayar el tema y no decir nada. En cambio, Trump es claramente pro-israelí. Su yerno es judío y su yerno, el esposo de su hija mayor, claramente ha sido él la persona que ha hecho la intermediación con el Estado de Israel y con el gobierno de Netanyahu. Hay que acordarse de que el único país importante en el mundo que trasladó su embajada a Jerusalén es precisamente Estados Unidos bajo la administración Trump. Entonces, sí. Ahora, de otro lado, hay que mirar lo que ocurrió con el presidente Biden en relación al gobierno de Netanyahu. El gobierno de Netanyahu ha olímpicamente desatendido las indicaciones o las preocupaciones del gobierno norteamericano, por ejemplo, de negociar un alto al fuego, tanto por la situación de Gaza como por la situación del Líbano. Y si Estados Unidos tiene poca capacidad de influir sobre el gobierno de Netanyahu, ya me dirán ustedes que otro país podría tener un grado mayor de influencia. Entonces, ahí yo creo que en ese ámbito no creo que haya muchos cambios, sí probablemente muchos más en relación al conflicto de Ucrania. Eduardo, una pregunta, algo que siempre sale a la luz cuando hablamos de votaciones en Norteamérica. El voto latino, algo que siempre se nombra cuando hablamos de elecciones de presidente en Estados Unidos. En esta ocasión, ¿tendrá alguna incidencia el voto latino? ¿Con quién está el voto latino? No existe. El voto latino, así como en esos términos, es como hablar del voto de la gente. Perfecto. La gente vota, pero la gente como en sí misma no es una categoría que influya en un proceso electoral. Entonces, lo que ocurre con el voto latino es que hay distintas comunidades latinas en distintos estados con distintos intereses, ¿no? Ahora, por ejemplo, Florida que es un voto tradicionalmente conservador y por lo tanto republicano, históricamente ha tenido una mayoría, una suerte de élite local de orígenes cubanos y que sistemáticamente es republicana. También allí hay muchos venezolanos, pero hay otros lugares, por ejemplo, en Georgia, donde la comunidad puertorriqueña es relativamente grande, y por supuesto es perfectamente posible que los puertorriqueños en Georgia o en el resto de Estados Unidos no les haya caído muy simpático esta intervención de uno de los
de los invitados en un meeting de Trump en donde dijo que Puerto Rico era una isla de basura. A lo mejor a alguien le pareció divertido, pero a los puertorriqueños no. Entonces, probablemente eso va a generar un alineamiento mayor respecto del voto de los puertorriqueños. Bueno, de hecho, fue el propio expresidente Trump que se desligó de esos dichos de un comediante que lo dijo en campaña de él. Se desmarcó inmediatamente el propio Donald Trump de los dichos de su campaña. Claro, porque Trump es un tipo hábil que si hay algo que ha aprendido mucho en su vida es a moverse en los medios. Pero la cantidad de expresiones racistas que ha tenido Trump en su anterior periodo presidencial y a lo largo de su vida, el catálogo es extenso. Por lo tanto, claro, también uno podría decir que fue una salida de libreto del presidente Trump, decir que los votantes del presidente Biden, que los votantes de Trump son basura, pero la verdad es que lo que estaba tratando de decir el presidente Biden es que las expresiones racistas de Trump y de los partidarios de Trump de eso hay mucha evidencia. Entonces, mira, hay una entrevista que creo que está en el diario en La Tercera de hoy, de una chilena que trabajó como asesor de Trump en los inicios de su carrera empresarial en el área de la construcción, de estos rascacielos en Manhattan, y ahí hay una cantidad de testimonios personales del racismo de Trump bastante contundente. Y yo creo que eso nadie lo discute en serio en Estados Unidos. El problema es que a buena parte de los electores de Trump eso no les importa en absoluto. Bueno, y estos dichos del expresidente Trump se podían ver, quienes lo conocimos en su carrera en televisión. Él tenía un reality, ¿se acuerda? Sí, claro. Donde no escondía sus dichos contra los latinos y era bastante crítico ya en esa época, estamos hablando 15 años atrás. Muchos años, claro. Sí, entonces, pero la pregunta es, ¿pero por qué eso no tiene incidencia en la campaña? Porque sintoniza con muchas tendencias de la sociedad norteamericana, en donde, así como ocurre también en países de Europa, particularmente, por ejemplo, en Alemania, pero también acá, la inmigración se ha ido transformando en un problema asociado a ciertas percepciones de amenaza, por ejemplo, en el tema del empleo. Lo cual, en general, no sabemos que Trump ha dicho, por ejemplo, que los mexicanos son una manga de drogadictos, violadores, narcotraficantes, y delincuentes, etcétera, y un largo etcétera. Todo el mundo sabe, mirando los datos, que la mayor parte de la inmigración mexicana no tiene que ver con la delincuencia. Pero aún así, hay mucha gente que entre los votantes republicanos particularmente, que ven allí una amenaza y por lo tanto esta idea de muro de Trump, de construir muros, les hace sentido. Agradecemos al profesor Eduardo Araya, quien tuvo la amabilidad, como siempre, de conectarse con Hora de Noticias. Recordemos que es doctor en Ciencias Políticas, profesor también de Relaciones Internacionales, director del Observatorio de Historia y Política y académico de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso. Muchas gracias, Eduardo, por conectarte con nosotros en Hora de Noticias. Pero nadie es perfecto. Gracias por la invitación. Pero un extenso currículum sí tiene, profesor. Muchas gracias por conectarse y estamos ahí hablando para que después lo voy a estar molestando para que analicemos los resultados. Y de esta forma hacemos un breve corte comercial y ya estamos de regreso con más informaciones en Hora de Noticias, como siempre, a través de nuestra pantalla de la señal de puranoticias.cl. Estamos de regreso en Hora de Noticias, como siempre, a través de nuestra señal de puranoticias.cl y precisamente los quiero llevar a una lamentable información que ya tenemos en nuestro portal, en nuestro sitio web, una lamentable información que se dio a conocer durante las últimas horas en nuestra región de Valparaíso, ya que un hombre que yacía en la línea férrea de la comuna de Quillota murió tras ser arrollado
por el tren. La Fiscalía instruyó que fuera la Brigada de Homicidios de la Policía de Investigaciones de Valparaíso la que lleve a cabo las respectivas indagatorias para establecer cómo ocurrieron los lamentables hechos. La víctima es un hombre de entre 30 a 40 años de edad, quien perdió la vida tras ser alcanzado por el tren de la empresa Ferrocarriles del Pacífico en la localidad de San Pedro, esto en la comuna de Quillota de nuestra región de Valparaíso. El lamentable hecho se produjo a eso de las 5:30 horas de este martes 5 de noviembre, cuando por causas que están siendo investigadas, la máquina arrolló a una persona quien se encuentra todavía sin identificar, quien se encontraba recostada en la misma línea férrea paralela a los durmientes. Pese a que el conductor del tren activó inmediatamente los frenos de emergencia debido a la cercanía que existía entre el cuerpo y la máquina, esta finalmente terminó arrollándolo, lo que le causó la muerte de manera instantánea en el lugar. Lamentables hechos que, recordemos, ocurrieron a las 5:30 horas de la madrugada de este martes 5 de noviembre en la localidad de San Pedro, en Quillota, esto al interior de nuestra región de Valparaíso. Información que pueden leer más en nuestro sitio web en puranoticia.cl, donde puedes informarte de todo el acontecer de nuestra región de Valparaíso, de todo el país e incluso de todo el mundo. Y continuamos con información de nuestra región, ya que en medio del plan de emergencia habitacional, un nuevo anuncio de construcción de viviendas llega a beneficiar a cientos de vecinos de nuestra región de Valparaíso. Actividad hasta la cual llegó el gobernador Rodrigo Mundaca, junto al ministro de Viviendas y Urbanismo Carlos Montes, además del alcalde porteño Jorge Sharp. ¿Y quién estuvo ahí? Fue nuestra unidad móvil, a cargo de Gonzalo Andrés Pérez. ¿Cómo están? Los saludo nuevamente. Estamos en uno de los lugares más altos de Valparaíso, en este sector sobre el Parque Pajonal, en la cercanía del Cerro Merced, porque hasta este lugar se ha trasladado el ministro de Vivienda Carlos Montes, acompañado por supuesto por su equipo y además por otras autoridades regionales como el gobernador regional Rodrigo Mundaca, el alcalde de Valparaíso también Jorge Sharp, y todo esto en medio de realizar anuncios y realizar visitas inspectivas a obras de construcción de viviendas sociales, todo esto en el marco del plan de emergencia habitacional que afecta a nuestro país y en donde el Ministerio de Vivienda está trabajando rápidamente para poder ir solucionando estos problemas habitacionales en medio de esta situación. Vamos a ir revisando de inmediato algunas imágenes de los proyectos que se están delineando, un proyecto que se está construyendo que lleva un 20% de avance en el sector cercano al Cerro Barón, cercano a la avenida Argentina, que va a beneficiar a un número importante de personas cuando aquel proyecto el próximo año, según ha detallado el ministro, esté listo, y también en esta parte, en un sector de cerro, lugar donde se van a emplazar diferentes edificios de departamentos con una vista como la que tenemos en nuestra espalda, una vista maravillosa de toda la bahía de Valparaíso. Revisemos de inmediato las declaraciones del ministro Carlos Montes con respecto a las cifras, a los números que afectan a la crisis de vivienda en nuestra región y también en nuestro país, y por los cuales se está trabajando. Hay un plan para poder detener esta crisis y entregarle viviendas nuevas a las personas que así lo necesitan. Aquí en la región a fines de septiembre estamos un poco por debajo del 50%, a nivel nacional estamos en el 58%, tenemos un cierto rechazo, pero hemos estado viendo los distintos proyectos y se está adquiriendo un ritmo mayor para ir avanzando en las obras que faltaban. Acuérdense que esta región tiene además todo el proceso de reconstrucción, que es algo paralelo, y tiene además 354 campamentos, que es la región con más campamentos en el país. Son un conjunto de tareas simultáneas, con lo cual no quiero justificar. Nosotros estamos exigiéndonos para poder cumplir la meta acá, que son 30.000 y llevamos más o menos la mitad en este momento. Eso le iba a consultar sobre la cifra de cuántas viviendas más o menos se necesitan en la zona. No, en la zona se necesita mucho más que eso, pero el plan de emergencia nunca pensó hacerse cargo de todo el déficit, ni aquí ni en ninguna parte. De la estimación que teníamos de 650.000 familias sin vivienda, pensábamos llegar con 260.000 viviendas durante este gobierno. Más de esos 4 años es muy difícil, pero esperamos dejar condiciones para que en el futuro creen mejores condiciones de postulación, de construcción. Tenemos
todo lo que es vivienda industrializada, todo lo que es un banco de suelo. Tenemos un conjunto de condiciones que permiten para el futuro aspirar a construir entre 100 y 120 mil por año y esperamos que eso se dé. Bueno, el alcalde de Valparaíso, Jorge Sharp, también con respecto a estos dos proyectos, este que está en el sector del Pajonal y el del Cerro Barón, también tiene palabras para poder agradecer y también, obviamente, darle esperanza a la gente que va a venir a vivir a estos lugares prontamente. Vamos a revisar las declaraciones del alcalde de Valparaíso, Jorge Sharp. Confiamos en el trabajo que ha realizado la Seremi Minbu en estas materias y el Serviu para efectos de cumplir con el cronograma de obras que debiesen empezar en las próximas semanas. El gran problema que tuvo Parque Barón básicamente era la gestión arqueológica, que está resuelta. Se aplicó un plan de gestión arqueológico exitosamente y ahora lo que cabe simplemente es recomenzar la construcción del parque y a futuro seguir con la discusión de la habilitación de la bodega Simón Bolívar. El Parque Barón va a constituir un polo de desarrollo en el futuro que sin duda va a impactar muy positivamente a todo el Almendral y que proyectos como estos, donde van a vivir 120 familias porteñas, se van a ver directamente beneficiados. Bueno, y también tuvimos la oportunidad de conversar con los beneficiarios, con las personas que esperan que estos proyectos a corto plazo estén concretados para así poder tener su nueva vivienda. Revisemos las declaraciones, lo que pudimos conversar con estas personas que obviamente tienen felicidad de poder tener pronto, en un plazo de aquí a 2 años, sus nuevas viviendas. Hay personas que llevan esperando más de 13 años una vivienda propia, pero hay algunas que se han ido agregando, pero más o menos como 13 años o más, pueden ser más también. Y nos sentimos súper privilegiados porque tenemos una vista maravillosa y yo creo que todos los habitantes de Valparaíso merecemos tener una vista así y nos merecemos también vivir con dignidad. Estas cosas que han pasado, se bajaba una constructora, pues se subía otra, pues se bajaba y así estuvimos pues, hasta ahora que salió realmente esta constructora que nos tomó atención. Bueno, todo esto ya lo decíamos en medio de este plan de emergencia habitacional que se ha delineado por parte del Ministerio de Vivienda para poder entregar viviendas nuevas a las personas que así lo necesitan. Estamos lejos todavía de poder culminar con este proceso, pero se está trabajando arduamente para poder dar una solución habitacional a las personas en nuestra zona. Y de informaciones de nuestra región de Valparaíso, los invito a revisar nuestro portal puranoticias.cl, donde a esta hora destacamos una información bastante positiva para el deporte nacional, ya que el tenista chileno Tomás Barrios avanza en el Challenger de Lima y podría protagonizar duelo de chilenos contra Cristian Garín. El chillanejo, ya que recordemos Tomás Barrios es nacido oriundo de la ciudad de Chillán, en la región del Ñuble, derrotó al neerlandés, quien es 508 del mundo, y así ingresó al cuadro principal tras superar la quali. Así que ahí destacamos en nuestro sitio web puranoticias.cl que Tomás Barrios avanzó en el Challenger de Lima, por lo que podría protagonizar un duelo de chilenos contra el reconocido tenista nacional Cristian Garín. Ahí estaremos expectantes a cómo se desarrolla este encuentro deportivo en la capital de Perú. Y regresamos desde plano internacional, nos vamos a informaciones nacionales, pero ahora nos vamos hasta el sur de nuestro país, ya que la ex candidata a alcaldesa de la ciudad de Concepción y ávida usuaria de plataformas para adultos, Camila Polizzi, nuevamente ha generado una polémica. Esta vez fue el Servicio de Impuestos de Interno quienes la acusaron de utilizar documentos falsos para desviar fondos estatales en beneficio propio. La querella del Servicio de Impuestos Internos detalla que Polizzi habría desviado fondos del gobierno regional del Biobío hacia gastos personales, los que incluyen compras en locales de comida rápida y tiendas de ropa. El Servicio de Impuestos Internos interpuso una querella criminal contra Camila Polizzi, acusándola de utilizar documentos falsos para desviar fondos estatales en beneficio propio. La investigación comenzó luego de que la fiscal María José Aguayo enviara al Servicio de Impuestos Internos un informe en 2023, indicando posibles delitos tributarios. Tras revisar los antecedentes, el Servicio de Impuestos Internos decidió formalizar la acusación contra la ex candidata a diputada. La querella del Servicio de Impuestos señala que Polizzi desvió fondos del gobierno regional del Biobío hacia gastos personales, incluyendo compras en restaurantes
y tiendas de ropa. La oriunda de Concepción y su expareja Sebastián Polanco habrían utilizado documentación tributaria fraudulenta para presentar informes de gastos falsos y acceder a 250 millones del gobierno regional. El organismo técnico de capacitación OTEC, Frumixal Limitada, fue clave en el esquema de desvío de fondos. Controlada por la práctica por Policy y Polanco, recibió 168 millones de pesos provenientes del GORE y fue adquirida por Polanco a través de una compra en Facebook Marketplace. Documentos del Servicio de Impuestos Internos muestran que la Fundación ENTI, ligada a Policy, emitió boletas y facturas para justificar los servicios, aunque muchos de los emisores nunca trabajaron para otras entidades. Testigos han indicado que algunos servicios no correspondían a lo declarado y que se pagaron en efectivo. En ciertos casos, las boletas tenían montos superiores a los realmente desembolsados. Parte de los fondos fueron transferidos a Ecos, una empresa implicada en el caso, y otros se gastaron en tiendas como Hiperlíder y Home Center, sin un detalle claro de estos movimientos. El Servicio de Impuestos Internos acusa a Policy y sus colaboradores de omitir ingresos en sus declaraciones tributarias. En una ocasión, Policy declaró 29,5 millones en ventas en lugar de los 59 millones reales. Finalmente, el Servicio de Impuestos Internos estima un perjuicio fiscal de más de 16 millones debido a estas prácticas, señalando que Policy y su equipo usaron información falsa para ocultar y desviar fondos estatales. Y desde Concepción los quiero invitar a revisar una información un cuanto curiosa que sucedió en nuestra ciudad de Viña del Mar, acá en nuestra región de Valparaíso. Ahí lo podemos ver en pantalla en nuestro sitio web puranoticia.cl, ya que un valioso auto clásico fue recuperado, bien digo, en Viña del Mar. Esto luego de que un mecánico que lo iba a restaurar nunca lo devolviera a su dueño. Se trata de un vehículo Mercedes-Benz que fue encontrado en el sector de Santa Inés de la ciudad Jardín, esto en la parte alta de Viña del Mar, donde fue hallado en evidente estado de abandono. Ahí podemos ver el clásico auto que se encontraba desaparecido hace 4 meses. Aquí podemos detallar, miren, en completo estado de abandono en las afueras de un taller mecánico en Viña del Mar, fue encontrado este clásico vehículo cuyo dueño había perdido su rastro hace 4 meses. Fue desde la sección de encargo y búsqueda de vehículos de Carabineros de Valparaíso, desde donde informaron que en mayo de este 2024 recibieron una orden emanada de la Fiscalía de Viña del Mar para la búsqueda, bien digo, de este vehículo que podemos mostrarle en pantalla, el que se trata de un vehículo marca Mercedes-Benz modelo 109, estoy hablando pésimo, es un Mercedes-Benz modelo 190E, la dislexia ya me está comiendo, el que es del año 1985, el que había sido denunciado hace 4 meses por su dueño por apropiación indebida. Recordemos que el valioso auto clásico fue recuperado luego de que el mecánico que había dicho que lo iba a restaurar nunca lo devolviera a su dueño. Así que hay una noticia positiva que se dio durante esta jornada en Viña del Mar. Y desde nuestros estudios ubicados en la comuna de Concón, donde a esta hora continuamos disfrutando de altas temperaturas y un cielo completamente despejado, los invito a un breve alto comercial, un pequeño corte y ya estamos de regreso con más informaciones de toda nuestra región de Valparaíso y del país en Hora de Noticias. Regreso en Hora de Noticias con informaciones de nuestra región de Valparaíso y de todo el país. Y continuamos con una información que llega desde la Contraloría, quienes dieron a conocer un informe en el que señalan múltiples irregularidades en el control del procesamiento de licencias médicas por parte de FONASA. Se reveló que 1.185.524 licencias médicas fueron tramitadas en un plazo superior a los 60 días contados desde su fecha de emisión, situación que excede los plazos reglamentarios. La Contraloría General de la República emitió un informe en el cual advierte múltiples irregularidades en el control y falta de integridad en el procesamiento de licencias médicas por parte del Fondo Nacional de Salud FONASA.
La auditoría reveló, entre varias irregularidades, que más de 1.185.524 licencias médicas fueron tramitadas en un plazo superior a los 60 días contados desde su fecha de emisión, situación que excede los plazos reglamentarios. Como ejemplo, señala que las licencias fueron procesadas entre los 61 y 653 días, tardando en promedio 151 días. Según la Contraloría General de la República, según el organismo, esto compromete el ejercicio de la función pública y evidencia una falta de control de este tipo de permisos. La Contraloría General de la República también detectó que profesionales calificados como grandes emisores de licencias emitieron 1.552.672 permisos, con un promedio de 1,5 documentos por hora. Así lo revela en su informe número 157 de 2024, que auditó la base de datos de licencias médicas de Sistema de Información entre enero de 2022 y junio de 2023. Tras su análisis, la Contraloría señala como ejemplo que un especialista figura con un total de 42.211, donde 12.547 de ellas se registraron en el CIF como pagadas. Otro de los hallazgos de esta auditoría revela que 35 médicos sancionados con la imposibilidad de emitir este tipo de documentos por la Superintendencia de Seguridad Social generaron 2.403 de ellos. Respecto de las irregularidades encontradas, la Contraloría remitirá el presente informe al Ministerio Público y al Consejo de Defensa del Estado para la realización de las acciones que estimen pertinentes, de acuerdo a sus facultades legales. Bueno, y luego de que la Contraloría diera a conocer el informe en que se señalan las múltiples irregularidades en el control del procesamiento de licencias médicas por parte de FONASA, fueron los senadores Francisco Chaguán y Juan Luis Castro quienes se refirieron a la problemática desde el Congreso Nacional. Poner un punto crítico de alerta sobre el reciente informe que hoy día se ha entregado a la luz pública del monitoreo de las acciones de FONASA y su sistema de información respecto de las licencias médicas. Y en ese sentido se corroboran grandes falencias que aquí queremos destacar, que nos parecen inaceptables para el momento que vivimos. Uno es que se hayan tramitado más de 1.180.000 licencias médicas en un plazo que no puede pasar de 60 días y aquí llegó hasta los 2 años. Con un promedio de 5 meses, o sea, una demora injustificable en tramitar, autorizar y pagar una licencia médica. 2, que hay grandes emisores, probablemente fraudulentos, que emitieron 1.500.000 licencias médicas y que no fueron advertidos como grandes emisores. Grandes emisores significa médico licencioso, significa médico que está vendiendo una licencia médica sin examinar al paciente a un promedio de velocidad de 1,5 licencia por hora. O sea, sin ninguna justificación médica para vender licencias médicas que se pesquisaron en esta auditoría, no se pesquisaron producto de una denuncia judicial. Luego, que aparecen 633 médicos nunca inscritos en la Superintendencia de Salud, por lo tanto no estaban validados como médicos, pueden serlo quizás, pero no están inscritos, y que aparecen de ellos miles de licencias, más de 42.000, pagadas por un monto de 1.200 millones de pesos. O sea, el completo absurdo de médicos no inscritos, que se les aceptan las licencias médicas, que después se pagan y llega a este monto multimillonario de 1.200 millones. Incluso un médico fallecido y que aparece emitiendo licencia después de muerto. ¿De qué estamos hablando? O de situaciones en las cuales nunca fueron pesquisados médicos dentro del sistema, como que abusaban del sistema o bien no tenían ninguna validación para emitir licencia médica. Y con esta información que llega desde la Contraloría,
damos por finalizada esta nueva hora de noticias. Mi nombre es Camila Rate y les agradezco por siempre preferirnos y privilegiarnos con su sintonía. Los espero en una próxima hora de noticias, como siempre, a través de nuestra pantalla, de la señal de puranoticias.cl y de nuestro canal de YouTube, donde nos encuentras como Pura Noticia TV.